Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien porque hoy día vamos con una manualidad para el Día del Padre. Vamos a tratar de hacer algo original para sorprender a nuestros papás en ese día tan particular. Hoy haremos portavasos de madera. Vamos a utilizar diferente técnica para hacer diferente diseño y para que puedan encontrar una técnica a su alcance según las herramientas que disponen. Como siempre en el canal, será con muy pocas herramientas, algo sencillo, pero van a ver estupendo. Sin más esperar, empecemos. Muy bien, para esto utilizaremos madera reciclada, como siempre en este canal. Acá unas maderas que recuperé por ahí y que recorté en cuadrados que servirán para ese tipo de formato. Una taza y todavía con el mejor papa del mundo para el Día del Padre, así que nos inspiraremos con eso. Son forma grande y con eso vamos a hacer más chiquitos, recortando tajada así en este sentido y también en lo largo para dar algo ovalado, ver diferente diseño que podemos hacer. Así que voy recortando algunas tajadas de ese tronco. Listo, acá tenemos nuestra madera recortada en diferentes trozos y nuestras tablitas. Este está un poco de costado para darle un efecto diferente, y si pueden, en la medida de lo posible, traten de recortar tajadas así donde están ramas, así le va a dar un poco más de personalidad a sus trozos. Este ya se está moviendo un poquito, así que lo dejaremos con pegamento blanco para solidificarlo. Muy importante, no olviden recuperar todo el acerrín que haya caído de esos cortes para poder hacer más tarde una masilla casera colorada. Lo primero que vamos a hacer es aplanar esos trozos para que sean lisos y sacar esas marcas de serrucho. Vamos a trabajar con una lija 80 y para esos trozos nos permitirán sacar esa pintura. Una vez terminado, no olviden hacer también los bordes y las esquinas. Una vez terminado, vamos a pasarlo a una lija 120 para dar un trabajo un poquito más fino. Ahora que está todo listo, vamos a meter un punto de cola blanca en las grietas para tratar de solidificar ese trozo que está un poco suelto. Lo hacemos ingresar en las grietas. Y secamos el excedente de cola. Muy bien, ahora vamos a proceder a decorar esas tablitas de diferente manera. Para eso vamos a utilizar decoración que podemos encontrar en Google Imágenes. Entonces, cualquier motivo que quieren, acá lo tomamos de la temática del Día del Padre porque justamente lo hacemos para esta ocasión, pero si no, pueden encontrar cualquier tipo de diseño que les guste. Vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Lo primero, un cavado. Vamos a cavar un poquito y a rellenar con una masa de madera, una masilla casera y colorada. Y la otra parte será con quemado. ¿Ok? Vamos a quemar la madera para dibujar encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer son recortar esos diseños y le vamos a traspasar sobre la madera con la ayuda de un papel carbón, ¿ok? O papel calco
para poder pasar el dibujo. Bueno, el proceso es el siguiente. Voy a colocar mi papel carbón con la parte oscura sobre la madera, la parte que va a teñir la madera, y voy colocando encima mi papel. Lo centramos al máximo. Ok. Y vamos a colocar unos alfileres para que no se mueva de posición. Suficiente con 2 alfileres porque abajo voy a necesitar estar libre con mi mano. Entonces voy a repasar los bordes. Listo, sacamos nuestros alfileres y sacamos el papel carbón. Ya está. Muy bien, ahí tenemos nuestros diseños pasados sobre madera, unos bigotitos para el evento, algo simple para esos, que se puedan ver también el efecto de la madera, los anillos, y eso ya un poco más elaborados y con diseño de sombrero con bigote. Ok, vamos a hacer el corazón cavado. Esta parte será quemada, este de acá será todo cavado, entonces lo vamos a acabar y a rellenar con masilla casera, y de esos acá vamos a hacer 2 quemados y ese grande relleno. Entonces voy empezando a cavar lo que vamos a rebajar, ¿no? Entonces para eso puedo empezar con un cuchillito así y voy a cavar, marcar, repasar todo el lápiz. Ahora, yo les recomiendo no apretar muy fuerte al empiezo, porque si no se va a trabar la cuchilla y no van a poder seguir bien el dibujo. Cavan poquito a poquito, ¿no? Vamos a repasar varias veces. Una vez terminado, con una gubia, una pequeña gubia, voy a poder sacar el material adentro. Listo, ahí tenemos nuestro acabado. El fondo no necesita estar muy plano, al contrario, mientras más tosco y irregular, mejor agarre tendrá el pegamento, nuestro masilla. Entonces vamos haciendo eso sobre todos nuestros otros diseños. Listo, nuestros diseños ya están listos. Ahora vamos a proceder a hacer nuestra masilla de madera casera. Entonces vamos a empezar por un color rojo y luego haremos otro de color azul para rellenar ese sombrero, bigote y este bigote de acá. Listo, en pequeño tazón voy a meter un poco de este acerín. Una cantidad suficiente para rellenar bien eso. Luego vamos a meter cola blanca o cola sintética. Y lo vamos a mezclar hasta llegar a una consistencia de una masilla.
De hecho, ahí estamos bien. Y vamos a meterle también un poco de colorante. Entonces saca un poco de colorante rojo. Puede ser cualquier colorante, lo pueden encontrar en polvo o líquido. Unas gotitas. Y listo. Ahora vamos a rellenar nuestro corazón. Hay que apretarle bien adentro. Con una espátula ya pueden sacar el excedente. Pero en todo caso lo vamos a dejar un poco bombeado y después lo lijaremos. Pero es importante apretarlo bien adentro. Ahí lo dejamos y con lija 80 después iremos rebajándolo. Muy bien, ahí tenemos nuestra masilla de color azul oscuro, casi negro. Y vamos a rellenar igual que el corazón. Apretamos bien para que se pegue bien al fondo. Verificamos que todo estén bien a los bordes, que no estén, que estén por encima de los bordes. Y ahora retiramos un poco el excedente. Muy bien, listo. Ahora sí lo vamos a dejar secar por lo menos unos buenos 24 horas para que se endurezca suficientemente. Muy bien, vamos avanzando con esos dos diseños que ahí van a ser grabado con quemado. Entonces eso lo podemos hacer con un pirograbador así como este, o un cautín, un simple cautín también hace efecto. Muy bien, ahora vamos a pasar un poco de lija. Acá tengo una 150, vamos a pasarle bien a plano con un trozo de madera, solamente para ir borrando un poco la marca de lápiz. Ok, y vamos a dar una repasadita para bien marcar los bordes ahora y terminar nuestro diseño. Muy bien, una vez que esté seco, lo que sí puede tomar un poco de tiempo, ese tipo de masilla demora en secar. Lo que pueden hacer si están sobre la hora es meterle un poco al horno, pero muy suave la temperatura, al mínimo, y la puerta entreabierta para poder dejar salir toda la humedad. Una vez que está seco, vamos a lijar nuevamente con papel 80, papel lija 80, pero sí con un taco de madera atrás para guardar una superficie plana.
Una vez terminado nuestro lijado, también vamos a dejar una pequeña pasada con papel 120 y otra con 240, pero algo ligero ya porque ya antes lo hemos lijado, solamente para dejar algo bien liso. Listo, ahora solamente me queda repasar esas letras quemando. Muy bien, ahora solamente nos falta pasar el barniz. Primero vamos a pasarle un trapo muy bien limpio para que saquen todo el polvito, esa maderita que puede estar encima. Hay que limpiarlo bien para dejarlo impecable para el barniz. Para el barniz vamos a hacer la mezcla. No olviden que para el barniz se tiene que trabajar en área ventilada, mejor si pueden en exterior. Y si no, ventilan bien el cuarto o incluso trabajan con mascarilla, una mascarilla con filtro para evitar respirar los vapores. Es un barniz transparente, incolor y brillante. Ya con un palo podemos remover y lo vamos a pasar en un pequeño envase para hacer nuestra mezcla con tiner. Volvemos a cerrar muy bien para que no se seque. Luego, por una primera capa, yo le voy a meter más o menos casi 50-50 con tiner acrílico. Entonces, para que sea más líquido y rellene mejor, bueno, no quizás 50-50, pero un cuarto de tiner adicional para hacerlo más líquido y que vaya a penetrar mejor la madera. Mezclamos muy bien y listo, vamos a pasar. Lo que voy haciendo es que vamos a pasar primero la espalda y lo vamos a meter sobre 4 fosforitos en la mesa, solamente en las esquinas para que no se vaya a pegar en la mesa. Lo preparamos. Listo. Y así va a poder portar y después haré esta parte de encima. Entonces hago la espalda y los bordes para empezar. Bueno, disculpe mi brocha un poco descabellada, pero es la única que encontré. Vamos pasando, secando el pincel para retirar el excedente y jalamos nuevamente para quitar todo el excedente y evitar de tener gotas al momento del secado, ¿no? Secamos y retiramos el excedente. Ya pasamos varias veces así. ¿Ven cómo se van cayendo acá el excedente? Ya, y lo último que pasan, le recomiendo ir en el sentido de la veta para que no se vean casi nada de marca de pincel. Los bordes y la parte de encima tratamos de no meterle demasiado ya para que no vaya a gotear sobre los bordes. Y van a ver que nuestra parte con tinte van a ir tomando un poco de color. Listo, seco mi pincel, voy retirando el excedente.
borde por si acaso, por evitar las gotas. Y ahí estamos. Listo, voy haciendo lo mismo con los demás y vemos el resultado final. Ya nomás hay que dejar secar, lo dejamos secar bien y veremos si necesita pasar una segunda capa o si lo podemos dejar así, pero ya viendo cómo absorbe acá, creo que sí vamos a tener que pasar una segunda capa un poco más espesa para darle brillo. Importante siempre verificar a esta etapa a ver si no hay gota o sobrecarga de barniz en alguna parte. Ya que está líquido todavía lo podemos estirar con el pincel para dejar una capa súper plana. Ya lo dejamos secar y veremos mañana. Listo, una vez que está seco vamos a pasar una segunda capa. Este están bien, pero estos de acá le falta un poquito, han chupado bastante, entonces una segunda capa les va a venir perfecto. Y esto, a pesar que la madera está bien acá, estas partes también ha absorbido, así que vamos a meter segunda capa. Eventualmente, si ven que tienen irregularidades como esta parte de acá, podemos hacer una pasada con lija de 240 súper fina o menos, y así pasar la otra capa de verniz. No se preocupen que cuando va a pasar la lija se va a blanquear, pero luego pasando el barniz de nuevo la color va a regresar transparente, ¿no? Vean, por ejemplo, acá vamos a pasar 240. ¿Ven? Se van haciendo blanqueando, se ve feo, pero no se preocupe. Al momento de repasar el barniz será como antes. Este lado está perfecto. En los bordes también hemos tenido bastante absorción. Muy bien, el barniz estoy utilizando el resto de ayer. Lo he tapado con una bolsa para toda la noche y eso se quedó ya así líquido. No le voy a agregar más thinner. Ha sido espesando un poquito en la noche, no mucho, pero ya será el espesor ideal para la segunda capa. Si ya no tiene, entonces prepara nuevamente, pero con un poco menos de thinner para que la última capa quede un poco más espesa. Y igual no olviden estirar bien su barniz y ya quitar el excedente que puede sobrar. Listos amigos, miren un poco esos portas vasos super chulos, bien diseñados y rinde espectacular. Espero que les guste también el diseño. Vamos a probar con la tacita del mejor papá del mundo para el evento bigote con bigote. Listo. También tenemos para vasitos, esos de acá, que son un poco más chiquito, diferente. Ya lo tenemos para la bebida de papá y para el cafecito de papá. Acá probando con nuestra tacita de madera, dándole su bigote. ¿Ya? Así que, por cierto, si les interesa hacer vasos o tazas de madera así sin torno, me lo escriben en los comentarios y veremos para hacer un videito. Recuerden que si van a pasar al horno para secar esa masilla casera o el barniz, siempre es solamente para una temperatura ambiente elevada y un ambiente más seco. Por ejemplo, acá donde vivo es bastante húmedo y no ayuda al secado, pero tampoco es para cocinar, sino van a doblar su madera, se va a arquear con el calor. Así que dejen la puerta del horno un poco abierto y deje a temperatura mínima solamente para tener un ambiente seco. Muy bien, espero que les haya gustado el video.
Como siempre, si es el caso, un pulgarcito arriba, déjenme sus comentarios por favor y no olviden suscribirse al canal. Así que nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima. Chao, chao.